Desde Battlefield 1 hasta The Watch Dogs, desde No Man's Sky hasta The Horizon Zero Dawn, sin importar que sean exclusivos de una consola o no. En este vídeo sabrás si Nintendo Switch puede soportar todos los juegos actuales a día de hoy en el mercado. ¿Estás preparado para saber más y abrir tu mente? Empecemos. Hoy hablaremos con calma y en base a diferentes factores. En la mayoría de mis vídeos no me enrollo tanto con especificaciones en concreto porque estoy realizando vídeos muy emotivos y no creo que tenga que pasarme más de 20 minutos argumentándolo. Bueno, en este vídeo voy a tener que hacer eso mismo, ya que este tema es aún más delicado que predecir futuros docks y futuras VR. Empezamos con lo básico, y es que no solo porque la consola no alcance la potencia deseada, no vas a jugar a juegos tan aclamados como los mencionados anteriormente. Siempre varía el rendimiento óptimo de todo el conjunto del hardware. También cabe aclarar otra vez que realizaré el vídeo con cualquier juego que haya, sea o no exclusivo de una consola o vaya a salir o no en Nintendo Switch. Y la pregunta es, ¿Nintendo Switch soportará todos los juegos actuales? Mi respuesta es sí y no. Al igual que PlayStation 4 o Xbox One, mi respuesta sería la misma, y aquí voy a explicar el motivo argumentando con diferentes formas de ver. Para crear un juego hay que tener en claro que el juego se desarrolla en PC, y el desarrollo se piensa para qué hardware va a ir destinado. De ahí se podría desarrollar un juego destinado a PC o un juego destinado a consolas. La ventaja de desarrollar un juego destinado a PC es muy grande. Más que nada porque se basa en una gran potencia, en una inmensa potencia, que sin duda alguna el juego vendrá con opciones para poder bajar esos gráficos con los que se desarrolla el juego. Un juego actualmente puede incluso llegar al tope de potencia de un PC, claramente de un PC de gama alta. Para más aclaración, pongamos de ejemplo el gran juego esperado llamado Star Citizen, que podemos observar que el juego está desarrollado en PC y destinado en PC, sacándole el provecho a toda su potencia. Entonces, como está destinado a PC, el juego estará bien optimizado. Para poner la base de su potencial se ha puesto a prueba el modo alfa, que es el que está actualmente, es como una beta. Y se ha visto que, aunque todavía no está optimizado del todo, el juego ya es demasiado potente y requiere de muchos requisitos. Y cabe decir que aunque el juego lo vayas a poner al mínimo, igualmente requerirás de un PC de gama alta para correr este enorme juego y establemente. Y aquí es donde digo sin miedo a equivocarme, aunque aún no ha salido, que este juego no va a ir en consolas, ni en la potente PlayStation 4 Pro, ni en Xbox One S. ¿Sabes por qué, verdad? Porque el juego ya ha utilizado toda la potencia al PC, y ahora optimizarlo en consolas sería una auténtica tontería y una gran pérdida de gráficos. Hasta ahí el punto. Ahora pongamos otro ejemplo, un The Witcher 3. Ahora a todos les suena esta historia, ¿verdad? Un juego desarrollado para PC que aprovechó magníficos gráficos preciosos. El caso es que tuvieron que hacer una optimización de PC a consolas para que pueda ir el juego. Para eso requiere diversas funciones. Está la optimización a la consola, que ya es un gran paso. Está el tener que recortar los FPS estables, que pasaría de 60 a 30 FPS debido al rendimiento que da en consolas. Y se ve que aún así el juego no rendía en la consola. Entonces ya no quedaba otra que bajarle la calidad gráficamente. Al bajarle la calidad lo mínimo posible se puede apreciar que ya podría ir en la consola destinada, que es por ejemplo la PlayStation 4. Lo malo es que para que no se pierda el marketing en consolas también bajan los gráficos en PC, haciéndolo más igualitario. Pero aún así en PC iría mucho más optimizado y mucho mejor y con más gráficos. Luego explicamos que tendríamos otro punto, y es un juego desarrollado en PC pero destinado en consolas. Este, aunque les duela a los de PC, es el más común en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, en este caso podríamos sacar un ejemplo con el juego Watch Dogs, un juego desarrollado para consolas como PlayStation 4, Xbox One y Wii U, y luego optimizado para PC. Y no es que vaya a ser mejor el de PC que el de consola, sino todo lo contrario, ya que al tener en base unos componentes en concreto y desarrollarlos en base a ellos, que son solo 3 consolas, luego al pasarlo a un PC, el hardware puede variar dependiendo de la persona que compre diversos componentes. El juego no tendría la misma fluidez que a las consolas a las que ha ido destinadas, y nos saldría con malas optimizaciones
y seguido de ello bajadas de FPS sin sentido, aunque contemos con un PC de gama alta y entre ellos un mal port. Pero todo esto viene por culpa del mercado al que va dirigido, y es la potencia. En ella compiten las consolas actuales y el gran PC, en el cual todo el marketing y todo el dinero en general lo mueven las consolas. Por lo tanto, a las empresas les sale más a cuenta un juego bien desarrollado para consolas y luego con prisas mal optimizado en PC. Y pocas empresas desarrolladoras son capaces de ignorar estos términos y desarrollar juegos dedicados a PC y luego hacer ports a consolas, ya que aparte de que pierden marketing, les cuesta bastante hacer el port sin perder calidad gráfica en medio. Y esto se aplica en cualquier consola actual, sea PlayStation 4 Pro y Xbox One S. Alejados de ese camino de potencia y guerra interminable, nos encontramos a Nintendo, con su innovación de la consola destinado en sí a otro público, y que sin quererlo o queriéndolo, quita mucho público de las consolas rivales. Y este no se considera una competencia directa del PC, debido a la potencia y a muchos términos de hardware. ¿Venderías un PC por una Nintendo Switch? No, ¿verdad? ¿Venderías una PlayStation 4 o una Xbox One por un PC? Claramente, si tienen las bases claras, por supuesto que sí. ¿Venderías una Xbox One o una PlayStation 4 por una Nintendo Switch? Bueno, ahí se aplicarían varios factores y dependería del caso de a qué juego quieres jugar. Si tienes el dinero suficiente, claramente la mejor propuesta es un PC y una Nintendo Switch. Y por ese orden requeriríamos primero un PC y luego una Nintendo Switch. Eso básicamente si buscas la potencia y luego el entretenimiento. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ahora analizaremos la Nintendo Switch y la compararemos con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. No metemos a Xbox One porque su potencia equivale a lo mismo que una PlayStation 4. Y no ponemos a Xbox Scorpion porque no se sabe aún nada de su potencia. Luego de hablar de cómo desarrollas un juego y para qué hardware va destinado, ahora profundizaremos más y añadiremos más variantes. Pongamos por ejemplo el nuevo Zelda, juego que ya estaba siendo desarrollado en Wii U y que luego se confirmó en Nintendo Switch. Aquí la gente ignorante dirá que el port entre esas dos consolas es fácil. Pues no. Estamos hablando de un procesador de IBM, basado en uno de los ordenadores más potentes del mundo, como es el Watson de IBM, y que en sí, su arquitectura del procesador para Wii U es una de las más complicadas en las cuales desarrollar un juego, pero si le sacas todo el provecho puede correr unos grandes juegos. Pero debido al tiempo que llevaba a desarrollar un juego y debido al fracaso que tuvo, ya no valió la pena hacer los ports. Y eso es un ejemplo también de la mala optimización que tuvo Watch Dogs. No es que la consola no fuese potente, porque tampoco lo era, pero el juego fue tan mal optimizado que veías correr a 20 FPS el Watch Dogs. Además de que se veían obligados a desarrollar algo en la tablet de Wii U, y eso les hacía perder aún más el tiempo. En fin, un gran desastre. Pero bueno, de los errores se aprende y volviendo al tema principal, el Zelda para Wii U está concretamente destinado y aprovechado para la consola, pero al salir por completo el concepto de Nintendo Switch y ver la alabación del público, decidieron pasarlo también a Nintendo Switch. He aquí dos de los mayores problemas. El primero es el port de Wii U a Nintendo Switch, pasar de una arquitectura única basada en IBM a una arquitectura Maxwell del Tegra de Nvidia. Para ser más claros, estamos hablando de una arquitectura basada en el ordenador más potente del mundo para que funcione en una consola y de otra arquitectura basada en dispositivos móviles y tabletas de gama alta para mejorarla y que vaya destinada a una consola. ¿Ahora ven la diferencia? ¿Ahora ven el tiempo que tarda en hacer un port semejante? No es un port de bajarle o sumarle la calidad gráfica como se hace de un PC a una PlayStation 4 o a la inversa, basado en procesadores destinados al gaming, sino algo completamente diferente, en lo que ha innovado Nintendo. Bueno, el caso es que no ha tenido el tiempo suficiente para dar el cambio. Comenzaron muy tarde y acabaron muy justos, debido a las quejas intensas de la cancelación de la salida de Zelda para cambiar de fecha. Incluso llegadas esas fechas no tenían del todo acabado el juego, pero tenían que sacar ya la consola y también la consola tendría que salir con el juego. Total, un poco de desesperación hizo que la Nintendo Switch salga con una actualización que agregue todo lo que no les dio tiempo a agregar y que el port no sea la mejor optimización que han hecho en su etapa de videojuegos.
Otro dato relevante es el Dragon Quest, que tiene unos bajones a 20 FPS increíbles. Eso se llama mal port en todas las palabras, porque si en una PS Vita va mejor es por algo, no porque PS Vita es más potente, ya que se ha dicho que la Nintendo Switch es la consola portátil más potente hasta la fecha. Así que todo aquel que diga que PS Vita es más potente queda automáticamente retratado. Pero el segundo problema que tuvieron en Zelda fue que existen dos formas distintas de desarrollar un juego en Nintendo Switch. Uno, desarrollarlo específicamente en portátil y luego optimizarlo en modo base, o a la inversa. Y aquí vendrían los ignorantes a decirme que la base es solo un trozo de plástico y no tiene nada, etcétera, etcétera. Bueno, como en este vídeo vengo inspirado a enseñar y no a castigar, me tomaré el tiempo de explicarles de dónde viene la diferencia. En parte es cierto que el dock es solo plástico con conectores y nada más, pero aquí viene la magia de Nintendo Switch, y es que el dispositivo, vamos para que me entiendan, la tablet, lleva restricciones en la GPU básicamente para dos cosas: para que con el aumento de la potencia en el juego no se le quite la batería rápidamente, y por eso quitan algo de potencia ya directamente a la GPU. Ya adelanto que muy poca, y para que no se aumenten los gráficos a 1080, ya que tenemos una pantalla a 720. Y sería una tontería que se aumentase los gráficos a 1080p, porque la pantalla no detectaría los píxeles sobrantes, que no sea un máximo de 720, y lo dejaría en ese estado, y la batería se desgastaría mucho más rápido y no tendría sentido dejarlo así, pudiendo restringirlo al estado de píxeles base de la pantalla, ahorrándonos todo ese desgaste en vano. Entonces, cuando conectas la Nintendo Switch en el dock, suceden tres cosas. La primera es que se quitan las restricciones. Sí, aparecen los 1080 base, que claramente pasan gracias al HDMI a otra gran pantalla que sí soporta los 1080 y puede sacarle provecho. Y las restricciones de pequeña potencia son desbloqueadas. ¿Por qué se desbloquean esas pequeñas potencias bloqueadas? Es porque se pone a cargar, o sea, se conecta a la corriente y toda la fuente de alimentación de la base fluye y llega a la Nintendo Switch, con lo cual realiza y da más potencia en general al estar conectado al dock. Un ejemplo, por si no te ha quedado claro, es un portátil. Doy por ejemplo mi MacBook. Mi MacBook tiene una potencia base, pero a la hora de cargarlo a la corriente mi MacBook aumenta la potencia. Es decir, va como si estuvieras usando un ordenador de sobremesa. Y por ejemplo, las renderizaciones, los juegos y múltiples opciones son mucho más rápidos y fluidos que cuando no tengo conectado a la corriente mi MacBook. Y tiene que sobrevivir de la batería, entonces el rendimiento va conforme a la batería que le queda. Ya dicho el ejemplo, y teniendo en cuenta que la Nintendo Switch va destinada a los juegos y no a la multitarea, y a un dispositivo de muchas funciones como es mi portátil, entonces toda la fluidez se transfiere al juego al que estás jugando, y no se reparte en todo el sector, ya que estás hablando de una cosa a la vez, y no de tantos procesos abiertos como suele tener un portátil. Una vez explicado por qué tiene más potencia la Nintendo Switch en modo dock, podemos seguir donde lo dejamos, y es que el desarrollador cuenta con esas dos opciones a elegir, y en el caso de Zelda, se puede decir que se desarrolló para el modo portátil. Y es que existen varias velocidades de reloj en la CPU, son las que nos proporcionan a nosotros, que son 307 MHz en modo portátil, como ya expliqué anteriormente en un vídeo de noticias. Luego está la que el desarrollador utiliza para hacer los juegos, que es de 348 MHz, dando más carga al modo portátil. Y es que a Nintendo le gusta capar la potencia para un mejor rendimiento. Hay que tener en cuenta que cuando lo conectas al modo dock, la velocidad de reloj para desarrolladores es de 768 MHz. Mucha diferencia, ¿no te parece? Luego también se supo por parte de Foxconn, que testearon la CPU de la consola, y llegó a 1,78 GHz, que a lo que está actualmente limitado la consola actualmente es a 1020 MHz, y la GPU llegó a 921 MHz, que también se ve limitada actualmente a 768 MHz en modo dock. Vamos, que como ha aclarado Digital Foundry, hay una enorme brecha de capacidad entre el modo portátil y el modo dock. Conclusión: al basarse el Zelda en el modo portátil y al hacer un port difícil, dio un resultado final muy aceptable en modo portátil, pero algo amargo en modo dock. Y es que al optimizarlo del modo portátil al modo dock, no pudieron sacar el provecho que se podía obtener a la inversa. Pero ellos tienen sus razones,
y es que hacerlo en modo portátil les implicó más beneficios, la fluidez del modo portátil y la estabilidad de una batería muy buena y justa, que si se hubiera desarrollado a la inversa, las quejas por parte de las personas exigentes e ignorantes hubiesen sido muy grandes. En definitiva, en modo sobremesa el Zelda alcanza los 900p, una resolución muy óptima, y aunque no alcance los 1080p, que si ellos hubieran querido lo hubieran hecho, prefirieron la estabilidad, ya que a 1080 los FPS bajarían a 20 FPS de base, como un Watch Dogs en Wii U. Ahora está la parte del título del vídeo. Luego de explicar toda esta información necesaria para que no lluevan los comentarios absurdos e ignorantes y haters, que aunque haya explicado todo esto sé que llegarán. Pero bueno, empecemos con la base. ¿Todos los juegos actuales funcionan en Nintendo Switch? Probemos por ejemplo el Mafia 3, un juego desarrollado para consolas y después porteados a PC. Bueno, a este juego para pasarlo al Nintendo Switch hay que tener en cuenta el modo portátil y el modo dock, y decantarte por un bando más que por otro. Seguramente se decante por el modo dock y lo desarrollen específicamente a ese sector. Bueno, hay que tener en cuenta la optimización del juego, ya que de por sí es mala hasta en la propia consola. Pero bueno, luego de la optimización se podría variar los FPS a los que va el juego. Gracias a su SSD, el disco duro sólido, se aprovechará más la velocidad al que se juega a este juego y daría un mejor rendimiento, y gracias a que el juego viene en cartucho no habría que instalar nada para jugar y no existiría fallo en el sistema por ficheros erróneos que impliquen errores en el juego y actualizaciones constantes. También se tendría que tener en cuenta el cambio a 720p en el modo portátil, para que básicamente vaya algo estable. Y sí, dado que Nvidia desarrolla buenos procesadores, el port de un juego para consolas AMD, en su mayoría aún Nvidia, sería mejor optimizado, mejor renderizado, más fácil y podría correr sin problemas. Y lo mismo podríamos hablar de todos los juegos desarrollados para consolas. Incluso de los últimos juegos, como es el caso de Horizon Zero Dawn, que si no fuera un exclusivo de Sony, se podría optimizar y todo el tema. Pero aún no iría bien en Nintendo Switch. Pues ahí sucederían dos cosas. Uno es que harían que el juego funcionase solo en el dock, dado que en modo portátil no iría bien. Y eso se ha visto estos últimos días con juegos específicos de Nintendo Switch que saldrán solo para el modo portátil y no para el modo dock, y Nintendo lo permite. Eso quiere decir que si Nintendo Switch es una consola de sobremesa, que bien dicen ellos mismos, no tendrían por qué quejarse si las compañías hacen todo lo contrario a lo que hacen actualmente. Y lo segundo sería que tendrían que verse obligados a bajarle la resolución y que pudiera ir a 900p o a 720, tal y como puede ir el Zelda, para que así pueda ir establemente en la consola. Entonces la conclusión es que todos los juegos actuales pueden ir en Nintendo Switch, pero hay un problema, y es el tiempo y la dedicación. Las empresas como EA, Ubisoft o incluso Rockstars, que no ha confirmado nada con Nintendo Switch, no van a perder el tiempo optimizando un año o más un juego si en ese tiempo pueden estar desarrollando uno específicamente para Nintendo Switch. Además, siempre se ha visto que los desarrolladores no se esfuerzan en hacer un port y prefieren hacerlo rápido que hacerlo bien. Entonces, lo mejor sería desarrollar un juego de cero basándose en Nintendo Switch, ya que tiene de por sí un CPU y un GPU Nvidia, que ya es más común en el ámbito gaming, y no como el de Wii U, que era un IBM. También tiene una facilidad para su desarrollo con el Unreal Engine y varios programas que ofrecen, y que cuenta con SSD en su consola y cartuchos en los juegos, que aunque en lo último dicho al principio cuesta el desarrollo y en un cartucho subirá el precio de coste, pero luego se agradece saber que no viene con errores de instalación como en una consola destinada o en un PC mismo. En total, crear un juego en Nintendo Switch con una potencia gráfica muy buena es totalmente posible, e incluso desarrollarla en base a ello aprovecharía más el juego. Solo hay que ver a EA poniendo a prueba Nintendo Switch con un FIFA, que va a estar desarrollado seguramente para Nintendo Switch, y no harán un port del FIFA 17. Bueno, espero que haya quedado claro que Nintendo Switch sí soporta todos los juegos actuales con optimización y renderizaciones. Tal es el caso como de un PC a una PlayStation 4 o de una PlayStation 4 a un PC.
pero no vale la pena sacarlas si el tiempo es demasiado largo, por lo que es mejor basarse en sus componentes y desarrollar un mejor juego. Solo hay que ver el FastRMX. ¿Piensas que habrán muchos juegos porteados para Nintendo Switch? ¿O desarrollarán juegos desde cero, sean o no multiplataformas, basándose también en Nintendo Switch? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Te gustaría ver análisis de juegos? Dime cuáles. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo me voy y no te olvides. Espera. ¿Sony tendrá el mismo destino que Sega? Suscríbanse, activen las notificaciones y esperen al vídeo. Y no te olvides, sé Togby.